Buenos días a todos. Como ponencia inaugural tenemos la ponencia que va a realizar Guillermo del Valle, que tiene por título Evolución de las izquierdas desde las revoluciones ilustradas hasta nuestros días. Análisis histórico y político de sus fundamentos. Guillermo es abogado procesalista, ejerce desde el año 2012 y está especializado en civil, laboral y penal, y también lleva un poco de turno de oficio. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica, es fundador del think tank El Jacobino y es secretario general de Izquierda Española. Era autor del ensayo La izquierda traicionada, razones contra la resignación, y es colaborador habitual en diversos medios de comunicación. Cuando quieras, Guillermo, puedes empezar. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Complutense de Madrid, a los organizadores de este congreso por la invitación. La verdad que me siento muy honrado. Empezaré con dos advertencias preliminares que ya les hice a Óscar y que comparto también con todos vosotros. Yo no soy un académico, es decir, me siento doblemente honrado de estar aquí entre académicos en formación o docentes o investigadores. Yo no lo soy un simple abogado y un ciudadano sí, es decir, también un político, valga la redundancia. Estamos en un congreso de teoría política clásica y esta ya es una de las nociones que adelanto que voy a manejar, ¿no? La política no está reservada, no es una esfera de una élite o una oligarquía de marcianos que tratan sobre temas que nos son ajenos al resto de personas que formamos parte precisamente de la polis, de la sociedad política, del espacio de lo público, ¿no? Política y ciudadanía en un Estado democrático debieran ser sinónimos. Muchas veces las degradaciones o degeneraciones de la política parten de una concepción desnaturalizadora de lo que es, desde mi punto de vista, la política, que es una traslación de lo que debe ser un ciudadano informado, un ciudadano crítico, un ciudadano al que le importan no solo los problemas de su ombligo o del ombligo de los suyos, de una esfera muy cerrada, sino del conjunto de los conciudadanos, ¿no? Esta es una de las ideas precisamente que quiero manejar aquí. Una segunda advertencia preliminar es que, lógicamente, yo me voy a centrar más en cuestiones que son, bueno, no colaterales al Congreso, pero sino que apelan más al Estado moderno que a la polis, aunque ya he hablado de la polis y del mundo clásico, ¿no? Aunque hay indudablemente, como no, vasos comunicantes constantes, y también intentaré en mi ponencia, aunque vamos a hablar de las izquierdas, el concepto de izquierda o izquierdas, más bien porque hay diferentes izquierdas y algunas de ellas en conflicto, aparece a partir de las revoluciones burguesas, de las revoluciones ilustradas, pero creo que hay vasos comunicantes con el mundo clásico y así intentaré pues traerlo a colación a lo largo de la ponencia. Bueno, sin más dilación vamos a ello, ¿no? El título, como bien ha recordado Óscar, es Evolución de las izquierdas desde las revoluciones ilustradas hasta nuestros días, análisis histórico y político de sus fundamentos. Ya digo, no creo que haya una sola izquierda. Bueno, nosotros somos iba a decir un triste ejemplo, no, un esforzado ejemplo, ¿no? De que hay diferentes izquierdas y de que incluso algunas, no por hacerle el juego a nadie ni a la derecha, algunos que creemos que la distinción izquierda-derecha sigue teniendo sentido, pues no aceptamos algunas de las derivas o de las inercias de la izquierda hegemónica hoy. Intentaré explicarlo también. Vamos a estructurar esto en 5 puntos principalmente. Hablaremos primero del origen, del desarrollo histórico. Contestaremos o trataremos de contestar a la pregunta sobre si siguen existiendo las izquierdas o las derechas, porque, como sabéis, mucha gente sostiene hoy que son conceptos superados, que hablar de izquierdas y derechas hoy es un eje totalmente obsoleto, que tenemos que hablar más bien de globalistas y de soberanistas, que esto de izquierdas y derechas ya no tiene sentido. Bueno, yo sostendré una tesis distinta. Analizaremos la deriva desde mi punto de vista reaccionaria de la izquierda o de cierta izquierda y, precisamente, estamos en un congreso de teoría política clásica, propondré una vuelta a una izquierda clásica. Intentaremos explicar qué es eso de la izquierda clásica y si tiene sentido hablar de tal cosa. Bueno, el concepto de izquierda, lógicamente, como bien sabéis, intentaré hacer esto dinámico, porque me interesan sobre todo los 15 minutos de preguntas, de réplicas, de contestaciones, de discrepancias, de aprendizaje recíproco, sobre todo, seguramente, lo que me podéis enseñar vosotros a mí. Esto aparece en la Asamblea Nacional Francesa, como bien sabéis, el concepto de izquierda, ¿no? Para señalar a los diputados que se sentaban a la izquierda del rey, precisamente, y que planteaban algo tan sencillo y tan revolucionario en ese momento, como la impugnación de los privilegios. ¿De qué privilegios? Pues de los de la sociedad estamental, la sociedad con la que rompe la Revolución Francesa y toda una serie de revoluciones. Muchas veces a nosotros en el Jacobino y en Izquierda Española nos llaman afrancesados,
precisamente gente que no se entera de que en España hubo una revolución liberal y que las Cortes de Cádiz, ¿qué son sino una impugnación también de esos privilegios del antiguo régimen, un intento de ruptura con ese antiguo régimen, ¿no? Una sociedad estamental en el que la monarquía y el clero tenían, pues, eran grupos privilegiados de origen, ¿no? La izquierda, por tanto, aparece como término, como significante, ligado a un significado siempre de impugnación de la tiranía del origen del privilegio de cuna, de origen, ¿no? Aparece, por tanto, pues un Estado moderno, un espacio público en el que la soberanía ya no emana ni de Dios, ni del rey, ni de un rey absoluto, ni de un monarca, sino que es la nación, el conjunto de ciudadanos que conforman esa nación, ese tercer Estado, ¿no?, que se reúne y que es el titular de la soberanía. Es decir, en el cuerpo político moderno, en el Estado moderno, sobre lo que es de todos, sobre el espacio público, ya no va a decidir el primer estamento, el segundo estamento, sino el conjunto de la nación. Por tanto, aquí tenemos ya alguna idea que quizás convenga recordar hoy en 2024. La idea de nación política y de Estado moderno está muy ligada a la aparición de las izquierdas y del concepto de izquierda. Lo digo porque hoy el concepto de izquierda en algunos contextos precisamente está ligado a la descomposición del Estado y la nación. Luego analizaremos si eso tiene algún sentido y si es conforme a la tradición más clásica de las izquierdas, ¿no? Bueno, ese es el origen, ciertamente, del concepto. Aquí recordaba una cita atribuida a Sócrates, ¿no? Un poco de esta tradición racionalista también que voy a intentar seguir, ¿no? Seguir la argumentación a donde quiera que nos lleve. Es decir, bueno, no se trata de provocar por provocar, no se trata de butats, se trata precisamente, bueno, de un espíritu racionalista y de no olvidarnos de cuál era el origen. Tampoco quedarnos anclados ahí, porque la izquierda, las izquierdas, tienen una evolución desde la Revolución Francesa. Pero ese origen de impugnación de los privilegios estamentales, pues es importante que lo recordemos, porque ahí nació la izquierda y precisamente la derecha era lo contrario, la defensa del mantenimiento del antiguo régimen frente a esas revoluciones ilustradas. La primera izquierda es jacobina, claro. El concepto jacobino, cuando lo hemos puesto en circulación algunos en 2021, tampoco era una broma, bueno, era una cierta provocación, sí, pero no se trataba ni de apelar a la historia, ni a algo ininteligible, ni a una fricada que un día nos dio, un día febril, ni a decir que nos gusta mucho Francia porque los croissants están más ricos que en España. No, somos muy españoles y nos encanta la tradición también liberal y política revolucionaria española, que la ha habido, como digo. Repasemos el siglo XIX español, ¿no? David Calvarada, el sexenio democrático, es decir, muchas cosas, pero esa primera izquierda pues defendía los principios de la triada revolucionaria: libertad, igualdad, fraternidad. Y ese cuarto principio, tantas veces olvidado, ¿no?, que nosotros también hemos intentado recordar, como tantos otros, ¿no?, que es la unidad e indivisibilidad de la República. Es decir, ese espacio de esa nación política de todos los ciudadanos, son los titulares de la soberanía. Nadie puede ser más que nadie. Y ese espacio público no se puede fragmentar precisamente porque es el titular de la decisión democrática, más radicalmente democrática. Esa es la herencia ilustrada y la herencia de la revolución. El liberalismo político, con el que tiene también una relación conflictiva alguna parte de nuestras izquierdas, aquí hay algún buen amigo que sé que se adscribe a esa tradición liberal, no es el liberalismo económico o el fundamentalismo de mercado, o ni siquiera una serie de escuelas de las que hablaremos en boga a partir de los años 70 del siglo XX. No es la escuela de Chicago, no es la escuela austriaca, no es la escuela de Las Vegas. Es decir, el liberalismo político es otra cosa. Y el liberalismo político en España, precisamente palabra liberal, palabra española, precisamente liberal, pues tiene mucho que ver con esa conformación del Estado moderno. Claro, hoy en nombre del liberalismo, una palabra tan maltratada casi como izquierda, pues se plantean tesis anarcoliberales, anarcocapitalistas, el Estado nos roba, papá Estado, los impuestos. El liberalismo, precisamente, la defensa de la impugnación de los privilegios de la sociedad estamental, y ya digo, en el siglo XIX español, pues yo creo que hay muchas cosas sin acabar, sin culminar en esa revolución liberal, entre otras cosas, qué hicimos en el siglo XIX con el carlismo y si quedaron reductos del carlismo que hoy siguen influyendo en la política española del siglo XXI, que creo, por desgracia, que sí, no hay más que leer un periódico cada mañana, pero hay hitos en la revolución liberal española, liberal política, que creo que son muy reivindicables. Dentro del desarrollo histórico de las izquierdas, creo que el socialismo, el movimiento obrero, incluso el marxismo, entroncan
recuerdo ese libro de Eric Hobsbawm, ¿no? Los ecos de la Marsellesa, es decir, entroncan con esa tradición racionalista, ilustrada de la primera izquierda, de la izquierda jacobina y también de la izquierda liberal. Es la búsqueda por completar ese ideal de ciudadanía. Eso es como yo entiendo la tradición socialista que yo aquí voy a reivindicar, completar el ideal de ciudadanía. Porque si decíamos que la izquierda era la impugnación del privilegio de origen, del privilegio estamental, con la aparición del Estado moderno y de la sociedad de clases y con la revolución industrial, nos encontramos que sigue habiendo, obviamente, incluso en la sociedad de hoy, privilegios de origen, que no están ya ligados seguramente al estamento, porque el estamento se rompe, no están ligados al clero. Hoy la izquierda, bueno, la Iglesia, perdón, o la monarquía pueden tener privilegios formales, privilegios representativos, ornamentales, a veces económicos, sí, pero los privilegios principales tienen que ver también con la cuna, pero sobre todo con la clase social, con la aparición de una sociedad de clases, con la participación de cada grupo, de cada persona en el sistema de producción y también con las condiciones sociales y económicas. En esa tradición ilustrada de impugnación de los privilegios de origen, las revoluciones socialistas plantean la búsqueda de una sociedad sin clases, de una sociedad radicalmente democrática, con lo cual yo creo que hay una continuidad clara entre los socialismos, diferentes tipos de socialismos, podríamos diferenciar, socialismos utópicos, socialismo que se llamó científico, pero bueno, obviamente las revoluciones socialistas, pero también las ilustradas, también las revoluciones burguesas, las revoluciones democráticas del 20, del 30, del 48 en el siglo XIX son violentas. Esto es una de las cosas que quiero recordar, ¿no? Muchas veces cuando hablábamos también de jacobinismo, mucha gente dice, pero no te olvides de cuántos cuellos se cortaron, ¿no? Y cuántos muertos hubo en la Vendée. En fin, todas las revoluciones efectivamente han generado distorsiones profundamente sangrientas. Es la historia, ¿no? La historia siempre hay que tratarla con cierta distancia, por eso es tan peligroso que los derechos de una sociedad política moderna y democrática hoy los basemos en la historia. La historia no es lineal y está llena de disrupciones violentas. Las fronteras, por ejemplo, de las naciones, de los estados, tienen mucho que ver con guerras, con invasiones, con enlaces matrimoniales, con elementos completamente arbitrarios. Pero todas esas revoluciones decantan el mundo que conocemos hoy. En esta interpretación que hago, que no es nueva, ¿no? Esto es un poco una tesis de Félix Ovejero y de tantos otros autores, el marxismo y el socialismo se entroncan efectivamente, como recordaba Hobsbawm en tantos textos, en esa continuación de esa primera izquierda, ¿no? La búsqueda de una sociedad sin privilegios de origen. Esto está en el Manifiesto Comunista. No se busca la reivindicación de la revolución por la revolución, ni de un obrerismo malentendido, sino de una sociedad de ciudadanos reales, de ciudadanos de pleno derecho. Una sociedad, como dice el Manifiesto Comunista, en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos. Una sociedad en la que se busca la emancipación plena de las personas, con lo cual yo creo que no hay una ruptura con esas revoluciones democráticas, sino una continuidad lógica y racional. Seguimos con el desarrollo histórico, ¿no? Bueno, yo creo que a veces se utiliza en el debate político de todos los días el sintagma democracia liberal, y el otro día en una tertulia, ¿no? Para hablar un poco también de política del día a día, de la política con minúsculas, ¿no? Un canal de YouTube de estos que algunos de vosotros veréis, o no, por suerte igual no tenéis la ocasión de verlos, ¿no? Escuchaba a Manuel Llamas, ¿no? Uno de estos economistas pues muy neoliberales, contar que el capitalismo, la evolución del capitalismo lleva las 40 horas y que bueno, que ahora que cómo es esto de legislar para distribuir la jornada, cuando esto es una evolución natural, ¿no? Bueno, supuestamente representantes de la escuela austriaca, pero ya quisiera, ¿no? Porque Hayek, von Mises son pensadores bastante serios que hay que leer y que hay que leer con atención, ¿no? Claro, este tipo de ideas de circulación diaria son muy peligrosas, ¿no? Es decir, la prohibición del trabajo infantil, las 40 horas, los derechos laborales, todas las conquistas de los estatutos de los trabajadores, el Estado social y democrático de derecho que se consolida en la conformación de los estados de bienestar, parecen evoluciones naturales, incluso el sufragio universal. Bueno, recordemos que una parte del liberalismo decimonónico, precisamente, había corrientes, el moderantismo partidario del sufragio censitario, y muy crítico, en buena medida, el liberalismo clásico, con la participación democrática. Con esto quiero decir que este sintagma de democracia liberal no es tan natural como a primera vista pudiera parecer. No es tan natural, entre otras cosas porque hay una cierta tradición
luego también de la mano de escuelas que podemos llamar genéricamente neoliberales, que abogan por el abstencionismo político, no por la participación. Con lo cual, yo más bien sostengo que todas esas conquistas, tanto desde el punto de vista de los derechos de las minorías, de las consecuciones democráticas, de los derechos sociales, de los derechos laborales, indudablemente el feminismo, ¿no? El feminismo como tradición emancipatoria ilustrada, todo eso tiene mucho que ver con derechos conquistados, no con derechos regalados, no con concesiones graciosas de un rey, ni del clero, ni no caen del cielo. Eso tiene mucho que ver cuando se dice, ¿no?, la violencia. Bueno, pues la violencia, obviamente, aquí no hay que hacer una vindicación, indudablemente, de las distorsiones, incluso totalitarias, de las experiencias de las que estamos hablando. Pero ojo que la sociedad que se decanta en el siglo XX y que conocemos y de cuyos derechos disfrutamos, tiene mucho que ver con esa conquista, con esa organización del movimiento obrero. Vemos también, o veremos, qué ocurre en el siglo XX cuando esa organización del movimiento obrero empieza a neutralizarse, cuando los partidos de masas de izquierdas pues ya no son actualmente lo que fueron y cómo hay un cierto retroceso en todas esas conquistas sociales y económicas. Un historiador que me parece muy reivindicable, Ovejero lo trata en La deriva reaccionaria de la izquierda, es Geoff Eley, escribe Un mundo que ganar. Y esta cita yo creo que la traigo aquí a colación porque creo que refuerza lo que estaba sosteniendo, ¿no? Y puede hacernos pensar, ¿no? Él sostiene que no hay una evolución natural ni del liberalismo clásico, ni del capitalismo, ni de las fuerzas del mercado, sino que hay una organización del movimiento obrero y de las conquistas precisamente de esas masas proletarizadas que en finales del siglo XIX, principios del XX, pues, no tenían absolutamente, pensemos en la canadiense, en la huelga de la canadiense, pensemos en cómo se conquista en España la jornada de 40 horas. Eso no son evoluciones naturales, ¿no? Él dice que los socialistas han sido fundamentalmente los autores de todo lo que apreciamos en la democracia, desde la búsqueda del sufragio democrático, la consecución de las libertades civiles y la aprobación de las primeras constituciones democráticas, hasta los ideales más controvertidos de justicia social, las definiciones ampliadas de la ciudadanía y el estado de bienestar. Es decir, una serie de derechos aquilatados con el paso del tiempo y con la organización social y política de una serie de clases sociales, precisamente, que en esa sociedad de clases estaban postergadas o estaban sin derechos y que se organizaron y lucharon para conquistarlos. Esto no se nos puede olvidar. Con disrupciones, ya digo, no son evoluciones, indudablemente, no lo son lineales, pero tampoco sencillas. Una de las ideas que, estamos hablando un poco de historia, ¿no?, pero una de las ideas que hoy aparece en el debate público y que me gustaría también someter a vuestra valoración es si tiene sentido esto de las izquierdas y derechas. ¿Por qué? Bueno, pues un Ovejero, precisamente, que es uno de mis referentes intelectuales principales, uno de mis maestros, pero lo hemos comentado, por ejemplo, con Rubén, yo creo que en algún café también, ¿no?, que está aquí Rubén. Claro, hoy la derecha mayoritariamente no apela ni a Dios, ni a la tradición. Luego veremos, hay derechas, ¿no? Hay una derecha identitaria, es decir, que reverdece, pero una parte de la derecha liberal que apela a el paisaje moral compartido de alguna manera, lo ha impuesto esa primera izquierda, o esa evolución de la izquierda, ¿no?, de la izquierda tanto jacobina como liberal como socialista, es decir, un paisaje moral compartido. Se habla de igualdad, se habla de justicia, se habla de libertad y son valores ilustrados, son valores revolucionarios. La apelación no es a la tradición. Hay una parte de la derecha que apela a la tradición, pero hay una parte de la derecha que apela a los mismos valores. Entonces, hay quien sostiene que la izquierda ha muerto de éxito, que uno de los problemas de la izquierda es que ha contagiado los sistemas que hoy conocemos con los estados sociales y que, de alguna manera, parte de su programa histórico, igual no el de máximos, se ha realizado. Bueno, yo tengo dudas. Yo creo que hay un balance, efectivamente, una parte de verdad en eso, parte de su programa de emancipación se ha realizado, porque indudablemente estamos diciendo que se han aquilatado muchos derechos que no estaban en la sociedad decimonónica, y menos aún en la sociedad del antiguo régimen, pero no se completó el programa de emancipación. Y hoy seguimos viendo flagrantes casos de injusticia social, de desigualdad. ¿Tiene sentido, por tanto, hablar de derecha tras la caída del antiguo régimen? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Quien dice que ya no tiene sentido, que la derecha simplemente, discípulos de Gustavo Bueno, ¿no?, que muchas veces dicen, oye, hay diferentes generaciones de las izquierdas, pero la derecha es otra cosa, la derecha es la vindicación del antiguo régimen. Bueno, a mí eso me genera dudas, me genera muchas dudas, porque entonces, ¿cómo calificamos lo que ocurre a partir de los años 70 y 80 del siglo XX? Porque indudablemente
después de la última expresión de la izquierda con el Estado social, con el keynesianismo, en fin, con los marcos de realización del programa de las izquierdas, que son los Estados-nación, Estados sociales, Estados de bienestar, aparece una contrarrevolución, una respuesta de carácter liberal que plantea algunos principios, algunas diferencias importantes respecto al liberalismo clásico, ¿no? Pues las tesis de Friedman, la Escuela de Chicago, de Hayek, en fin, la importancia de Hayek, que no era la de los años, es decir, cuando Hayek escribe Camino de servidumbre, creo que en 1944, Hayek y la Escuela Austríaca eran completamente marginales en la academia. En cambio, en los años 70 se produce indudablemente, bueno, no son marginales, pero de luego tenían un papel más acotado. Se produce una eclosión por la crisis del keynesianismo, por la aparición, bueno, quizás del agotamiento del modelo socialdemócrata e indudablemente por la aparición de fenómenos que cambian el mundo, la globalización, la financiarización, con el correr de los años, de las décadas, y aparecen una serie de escuelas económicas y de representantes políticos, como fue Margaret Thatcher, como fue Ronald Reagan, que yo creo que no se pueden calificar sino como otro tipo de derecha. ¿Por qué otro tipo de derecha? Pues yo creo que de alguna manera porque ponen en circulación una serie de políticas que conducen hacia un vaciamiento del ideal de ciudadanía, un vaciamiento desde el punto de vista social, desde el punto de vista material. Hoy tenemos incluso propuestas anarcocapitalistas, ¿no? Ahí aparece Milei. Yo creo que sí que sigue habiendo una cierta disputa entre izquierdas y derechas, sin perjuicio de que nos estemos peleando más bien por el significado de las palabras, no por los valores, ¿no? Porque ya digo que buena parte de la derecha, escuchamos a Cayetana Álvarez de Toledo, indudablemente aparece una derecha completamente ilustrada, cuyo marco, paisaje moral compartido puede ser parecido al nuestro, lo que pasa es que quizás en el entendimiento de qué igualdad estamos hablando, si igualdad de oportunidades, de resultados, igualdad jurídica, política, igualdad económica, libertad, hablamos de libertad negativa, de libertad positiva, de libertad como no dominación en un concepto republicano, pues ahí tenemos importantes diferencias, ¿no? Yo creo que esa otra dicotomía en boga hoy de los soberanistas y los globalistas, pues es también bastante difusa, quizás más que la de las izquierdas y derechas. Yo sé que esto va un poco contracorriente porque hoy algunos nos piden que nosotros, nuestro gran error es seguir reivindicando una distinción precisamente clásica, ¿no? Son los que, por otro lado, quienes hablan tanto de globalismo y de soberanismo y de proteccionismo, los que en principio más luchan contra el posmodernismo, más virulentamente se oponen al posmodernismo, pero en cambio yo creo que difuminar esa distinción clásica no es del todo acertado. Y a efectos prácticos, las alianzas que se adivinan detrás de esa nueva dicotomía a mí me parecen un poco preocupantes. Entre otras cosas porque la izquierda que nosotros reivindicamos, que yo reivindico aquí, sí tiene sus problemas de implementación. ¿Por qué? Porque es universalista, porque busca la emancipación más allá de unas concretas fronteras y que la gran contradicción de las izquierdas es que teniendo esos valores, que son de vocación universal, de vocación internacional, en cambio, el marco de realización del programa de las izquierdas era definido por unas fronteras nacionales. Ese es el gran problema hoy de la izquierda, ¿no? Que operamos en una sociedad globalizada y que el marco de realización de esos valores de vocación universal es un Estado-nación, pues por definición limitativo. Acuérdate, Víctor, que has vivido en Francia, lo que pasó cuando Mitterrand y el Partido Comunista intentaron, ya en los años 80, imagínate hoy, en 2024, llevar a cabo el programa común, programa keynesiano fuerte de intervención, pues en un contexto que ya trascendía el marco nacional. Pues problema. Tenemos la libre circulación de capitales. ¿Cómo se hace una política keynesiana en un mundo con libre circulación de capitales, en un mundo global, en un mundo donde hay más cosas que los Estados-nación? Hay muchas más cosas. Hay zonas económicas, hay incluso, no polis, pero ciudades-estado opacas desde el punto de vista económico. Hay otras cosas. Estamos en un mundo globalizado y eso hay que pensarlo. En todo caso, yo creo que sí hay una discusión legítima y necesaria en una sociedad pluralista y democrática sobre el significado de las palabras. Pongo ahí el ejemplo de libertad negativa, libertad positiva. Claro, la escuela austríaca, bueno, esto viene de Isaiah Berlin, ¿no? Los dos conceptos de libertad. El concepto de ausencia de interferencias. Y esto parece un debate teórico, pero está en la práctica, ¿no? Una parte de la derecha dice que la libertad es ausencia de interferencias. Pongo un ejemplo. Yo soy libre si puedo ir a París, si nadie me impide ir a París. ¿Soy libre de ir a París o soy libre de comer en un restaurante 1000 estrellas Michelin si nadie
me pega un puñetazo de camino al restaurante, ¿no? Si no me lo impiden. Pues, en fin, sí, en ese sentido todos seríamos libres. Usted gana 400 euros, trabaja 15 horas con un contrato mercantil en fraude de ley. No, en principio no hay ninguna interferencia, si nos ponemos así, no hay ninguna interferencia para poder ir a París o para poder ir a un restaurante de hiperlujo, porque nadie me va a coartar el camino hasta llegar. Lo que pasa es que materialmente yo no puedo acceder a eso, ¿no? Uno de los mejores autores del marxismo analítico, incluso, Cohen, le daba una vuelta a esto y decía, bueno, incluso desde el punto de vista de la libertad negativa, esto tiene fallas. Porque yo sí estoy interferido. ¿Por qué estoy interferido? Porque no tengo dinero. Es decir, estoy interferido a acceder a la propiedad porque en tanto que es de otro no puedo acceder a ella, con lo cual sí que hay una interferencia. El dinero es el pasaporte universal, las condiciones económicas, las condiciones sociales, es decir, incluso en las condiciones de partida. Hoy buena parte de las desigualdades económicas y de la riqueza tienen que ver con la cuna, tienen que ver con la herencia. Ahí nos meteríamos en otro debate que tantos ríos de tinta genera, que es el impuesto de sucesiones, ¿no? Si el impuesto de sucesiones es un robo, si es inmoral, si hay doble imposición, pero en los fundamentos filosóficos, por eso incluso algunos liberales, ¿no?, defendieron el impuesto de sucesiones, porque tiene que ver con la cuna, con la herencia, no tiene que ver si creemos en una sociedad meritocrática, precisamente recibir por herencia X y partir desde el origen de la carrera de la vida aquí, mientras que otros parten de aquí, pues hay una injusticia que nada tiene que ver con la responsabilidad de cada individuo, ¿no? Es decir, que sobre los valores que en principio compartimos, en apariencia compartimos, hay una discusión también, ¿no? Hay una discusión también, ¿no? Obviamente, pues yo me alejo del concepto de libertad negativa. Creo que incluso en esa ausencia de interferencias que planteaba Berlin y que han seguido, pues desde luego, estas escuelas que mencionaba antes, hay algunas contradicciones sin explicar o algunos cabos sueltos o flecos sueltos, porque para el derecho de propiedad, por ejemplo, necesitamos un gran sistema institucional de interferencias que garantice los tribunales de justicia, las leyes. Es decir, los tribunales de justicia son un ejemplo. Es decir, oye, si uno vulnera mi propiedad privada, pues yo acudo a un tribunal. Y el Estado de Derecho precisamente es un sistema, alguna vez se ha recordado, no de orden espontáneo. El Estado de Derecho es una máquina compleja, diseñada con una cierta planificación. Con lo cual, cuidado con esta idea de libertad negativa a veces, sobre todo en los usos más cotidianos, que son, creo yo, por desgracia, los usos más vulgares. No sé cómo vamos de hora. En 20. Igual me sobran incluso 5 minutos para el debate. Bueno. Aquí está nuestro querido Félix Ovejero, ¿no? Ya que le plagio en el punto 4 su ensayo, tantas veces citado, como recordaba hace poco él, pero yo creo que pocas veces leído, más allá de la contraportada, no sé si se ha leído demasiado, la deriva reaccionaria de la izquierda. Yo con Félix discrepo en alguna cuestión, precisamente en la creencia un poco menos optimista que él, que esas derechas hayan asumido completamente ese paisaje moral compartido. Entre otras cosas, porque hoy pues han aparecido otro tipo de derechas, ¿no? Hablamos de derecha identitaria, hablamos de una derecha trampista, de una derecha que desacomplejadamente no está reivindicando solo el anarcocapitalismo a lo Milei, sino que hay una derecha soberanista, proteccionista, que está, sí, identificando la tradición, de nuevo valores tradicionales, valores genuinamente conservadores. Tenemos, por ejemplo, al pensamiento más genuinamente conservador, incluso reaccionario, que uno se puede echar a la cara, que es el nacionalismo identitario, el nacionalismo de corte étnico, que hoy condiciona la política en España. Luego iré también con eso. Bueno, en la izquierda populista e identitaria, esa crítica que hace Félix Ovejero y otros autores, lo que se dice es que hay una determinada izquierda, no es fácil fechar desde cuándo, que tiene unas derivas inquietantes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, empieza a defender una suerte de subjetivismo radical, empieza a experimentar o a proyectar una desconfianza inquietante hacia el pensamiento científico, hacia el pensamiento racional, sobredimensiona los debates culturales, le da vueltas al lenguaje, a la lengua, como una forma de generar una cosmovisión, ¿no? Es que, claro, los hablantes de una lengua son una unidad de decisión política. Eso es una barbaridad. La gran conquista de los Estados-nación es que la soberanía no estaba, como hemos dicho antes, en un grupo ni estamental ni étnico, ni en un grupo lingüístico. Que todos los estados, de alguna manera, todos los Estados-nación, pues tienden a ser estados plurales desde el punto de vista, sí,
étnico, lingüístico, cultural, son plurales, pero políticamente son unitarios, porque la titularidad política, la unidad de justicia, la unidad distributiva, le pertenece a todos, al más rico y al más pobre, precisamente porque sirve para el equilibrio y la democracia más radical, ¿eh? Todo es de todos, nada en el territorio político es privativo de nadie. Bueno, pues esta izquierda populista identitaria desprecia la ley, por ejemplo. Esto Carlos Fernández Liria lo ha explicado. Invocar a un autor, a un docente de la casa, ¿no? Lo ha explicado muchas veces. Él suele decir, oye, ¿por qué la izquierda tiene que tener como referencia pensar en el Che Guevara? No es por hacer demagogia, ¿no? Pero el Che Guevara puede tener sentido, no sé, en contextos muy concretos, donde precisamente hay estados fallidos, no estados funcionales. Pero esta fascinación con los procesos insurreccionales. El Estado, la ley justa como garantía frente a la arbitrariedad, es un elemento verdaderamente emancipador, verdaderamente transformador. Las instituciones, el Estado de Derecho, ¿por qué nos olvidamos de todo eso, ¿no? Es decir, yo creo que esa herencia ilustrada, lo que hay que decir es que a veces, bajo condiciones capitalistas de explotación, no se puede llevar a cabo, no se puede realizar, ¿no? Hay un sobredimensionamiento en esta izquierda populista del género, de la raza. Hoy toda la agenda política de una buena parte de las izquierdas versa sobre esto, ¿no? Ejes posmateriales. Y aún más inquietante que eso, para mí, aún más inquietante que esto, cierta complicidad con el pensamiento religioso. Siempre había una tradición ilustrada que era laica, que consideraba incluso que la religión, con todos los matices que se quiera, tenía algo de superstición colectiva y tenía algo de la neutralización de las luchas sociales para transformar aquí y ahora sociedades injustas, no en otro mundo, no en otro mundo difuso que no sabemos si existe o no y no podemos verificarlo en ningún caso ni demostrarlo. Entonces, claro, determinadas religiones de repente se convierten en experiencias New Age, en experiencias woke, no me gusta nada la palabra, ¿no? Pero esta cosa que ha tratado también Susan Neiman, entre otros autores, ¿no? La izquierda no es woke, busca eso, ¿no? Plantear, oye, ¿tiene algo de sentido o hay una ruptura? O esa izquierda de la que hablábamos, que parecía que tenía una continuidad lógica entre liberalismo político revolucionario, entre republicanismo, entre esa izquierda jacobina, entre socialismo, marxismo, movimientos obreros, y esta nueva izquierda que nos encontramos, en el fondo tan vieja, que empieza a adherirse a toda una serie de posicionamientos políticos y de planteamientos que son en el fondo reaccionarios. Bueno, la complicidad, hay algunos que han buscado la trampa de la diversidad y las trampas de las identidades y han escrito libros sobre ello, y muy loables, como el de Bernabé y demás, y se les ha olvidado, imagino que es un error que subsanarán en los próximos 45 años, tenemos que tener paciencia, se les ha olvidado de comentar esta alianza completamente irrelevante en la política española con fuerzas que vienen del pensamiento del historicismo alemán, del romanticismo, del racismo, de la frenología y de unos señores que medían cráneos y que decían, en fin, el nacionalismo vasco, que un vasco de pura cepa, yo soy hijo de vasco, no sé si se de pura cepa o de cepa impura, no se podían casar con un maqueto castellano. O por ir más cerca, ¿no? Los textos de Jordi Pujol que decía, oye, el hombre andaluz es por definición un hombre vago, un hombre que puede contaminar la raza catalana. Esta gente no es que sean progresistas, no. Es que quien critique a esa gente se convierte en España automáticamente en fascista. No olvidemos esta idea. No es que se admita la posibilidad de criticar a esa gente, es que si no planteas la complicidad o el silencio ante un pensamiento puramente reaccionario, ultraconservador, a veces racista, xenófobo, entonces te conviertes en una persona o en un grupo político de derechas, ¿no? Que nos lo cuenten a nosotros. Una de las derivas de esta izquierda posmoderna ha sido un trato ciertamente inquietante con algunos valores democráticos, también liberales en esa tradición del liberalismo político, como la libertad de expresión, como los derechos civiles, como ese de derechos considerados formales y que parecía de alguna manera que no nos pertenecen a la tradición de las izquierdas. Craso horror, ¿no? Antes hablábamos de Joffeley y hablamos de la importancia de la organización de los movimientos obreros, del socialismo y de las revoluciones socialistas, también para conseguir derechos civiles y políticos de las grandes masas obreras que estaban excluidos también de esos derechos, desde el sufragio, derecho de la imprenta, de libertad de expresión o cualquier otro, ¿no? Alan Sokal, que conoceréis seguramente, fue uno de los casos más reveladores de denuncia de las irracionalidades del posmodernismo, porque envió un artículo que era una pura bazofia intelectual a una revista posmoderna llamada Social Text,
creo que se llamaba, físico notable, y el artículo fue publicado inmediatamente, ¿no? Y acto seguido de su publicación, pues este señor dijo, oiga, que lo que les acabo de mandar es una reverenda mierda y no tiene lógica ninguna, de la A a la Z es una auténtica basura. O sea, que sus criterios de calibración académica y de escrutinio del pensamiento científico racional son no insuficientes, son bochornosos. Pues este señor, en el prólogo de Cynical Theories, dejó escrito esto que me parece que también invita a la reflexión, ¿no? Puede parecer que los posmodernistas han llevado a cabo un giro completo, desde un relativismo radical a un absolutismo dogmático. Y es cierto, porque al mismo tiempo que se empezaba a entronizar esta idea subjetivista en la cual ninguna verdad objetiva puede ser sostenida, en la cual también un cierto relativismo cultural, según la cual no hay ningún criterio de calibración objetiva, pero de ahí pasamos, curiosamente, a un estado de cosas en las que Pablo de Lora va a dar una conferencia a la universidad y se le boicotea, José Rasti lo mismo, una parte del feminismo es perseguido porque dice algunas cosas que no se pueden decir de ninguna de las maneras, nosotros nos atrevemos contra el nacionalismo y nos convertimos en fascistas, aunque esté acreditado que somos más rojos, laicos, ateos y rojazos que la hostia. Entonces, pasamos de un relativismo radical a un absolutismo dogmático, ¿no? Lo que contaba Mark Lilla de los campus estadounidenses, donde de repente ya no importa lo que se dice, lo que se plantea, sino quién lo dice. Había por ahí una cita un poco paradójica, apócrifa, de que las políticas de la identidad son esa curiosa forma de combatir el racismo, el sexismo y la homofobia juzgando a la gente por su raza, su sexo y su orientación sexual, lo cual es curioso. Es decir, que se combata el racismo, el sexismo y la homofobia, las discriminaciones, ya no desde una perspectiva universalista. Como valoramos que las mujeres y los hombres son radicalmente iguales, que la orientación sexual o que la raza o que cualquier otra consideración de cualquier tipo no pueden ser justificación de ninguna discriminación, pero esto ya no se defiende desde una perspectiva universalista, sino desde mi grupo. Y esto llega, ¿no?, a la vida real, llega incluso a un programa de televisión, ¿no?, que recuerdo en la izquierda traicionada de la televisión pública, que yo defiendo que tiene que haber una televisión pública, indudablemente, frente a estas tesis neoliberales privatizadoras, pero es curioso, ¿no?, que lleguemos al punto de que hay mucha gente con 18, 19, 20, 17, 16 que se politiza viendo esta cosa de Ejemplo y Z, ¿no?, en la que pues, una chica me planteaba una cosa delirante que a mí me daba pena, ¿no? Fue pena sobre todo por la no comprensión de la ironía, eso fue lo más grave de todo, que eso pasó, porque dije algo así como hay que socavar la razón y no lo pillaron. Y eso sí que es preocupante, eso sí que me jode, porque la ironía es fundamental, el sentido del humor, la ironía, el sarcasmo, el simbolismo, y estamos perdiendo eso, ¿no?, en una literalidad dogmática en la que una película de Woody Allen, imagino que hoy ya también es un elemento absolutamente fascista. Y eso sí es lo dramático, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar de las cosas de los negros. No, pero si las cosas de los negros no existen, excepto en la Sudáfrica racista. Eso es lo dramático, los colegios de los negros, los autobuses de los negros. El racismo, que es la mayor basura de la historia de la humanidad, con el sexismo, con el nacionalismo étnico, todo eso tiene que ir al basurero de la historia. Y precisamente una forma de asumirlo es que no hay cosas de los negros, no hay cosas de los niños, hay cosas de las personas, de los seres humanos. Hay valores de justicia, de igualdad, de libertad, de vocación universal, frente a todas las discriminaciones, las de la extrema derecha, las de la derecha radical y las de aquellos que, revestidos de un supuesto aparato teórico progresista o una pose progresista, están defendiendo, por desgracia, ideas reaccionarias. Y como dijo Sócrates, ¿no?, en palabras de Sócrates, que se las atribuye Platón en la República, pues hasta donde quiera que nos lleve, ¿no?, el razonamiento, hay que decirlo, ¿no?, cueste lo que cueste, ¿no? Yo creo que ese compromiso con la lógica, la gente, lo que Félix Ovejero también llevó a uno de sus libros, ¿no?, el compromiso del creador, no es que yo sea creador absolutamente de nada, pero sí de los intelectuales, tomarse en serio, ¿no?, tomarse en serio, la honestidad intelectual. Hobsbawm, otro autor que creo que no es sospechoso absolutamente de nada, recordaba esta pulsión clásica universalista de la izquierda, ¿no?, incluso de la izquierda marxista, de la izquierda comunista, de la revolución. No se buscaba perpetuar a la clase obrera, sino precisamente conseguir una sociedad sin clases en la que el obrero proletarizado y sin derechos se convirtiera en ciudadano de pleno derecho de una república de iguales, de ciudadanos igualmente libres, donde no hubiera ninguna desigualdad, antes hemos invocado el principio, ninguna desigualdad sin
sin responsabilidad, esta bonita formulación, ¿no? Ninguna desigualdad de cuna, ninguna desigualdad de origen, ¿no? Y entonces en una conferencia en el año 96, Hobsbawm, que yo recuerdo mucho porque me encanta, dice esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la política de la identidad con la izquierda? Permítanme decir con firmeza lo que no debería ser preciso repetir. El proyecto de la izquierda es universalista. Ya sé que aquí estoy utilizando el singular, ¿no? Pero de la izquierda clásica, ¿no? A la que vamos a llegar, ¿no? No de estas otras derivaciones de la izquierda, ¿no? Se dirige a todos los seres humanos, a todos. Como quiera que interpretemos las palabras, no se trata de libertad para los accionistas o para los negros. Obviamente, quien tiene libertad en ese sentido de libertad positiva suelen ser por los accionistas de determinados o los que tienen los medios de producción en el sentido más clásico marxista o los que tienen el capital hoy, ¿no? Pero se busca la libertad para todos. Para todo el mundo. No se trata de igualdad para los miembros del Club Garrick o para los discapacitados, sino para cualquiera. No se trata de fraternidad únicamente para los exalumnos de Eton College o de los gays, sino para todos los seres humanos. Y básicamente la política de la identidad no se dirige a todo el mundo, sino solo a los miembros de un grupo específico. Y añado yo humildemente, si don Eric Hobsbawm me lo permitiese, que muchas veces poniendo a pelear al último contra el penúltimo, ¿no? Y generando guerras fratricidas entre grupos estancos, entre los que hay un hilo conductor, y creo que Izquierda Española puede decirlo, un hilo incluso de clase social, y ahí podemos discrepar con algunas corrientes más liberales, pero no en el marco racional de que hay un hilo conductor también de ciudadanía. Yo creo que la clase social y la ciudadanía siguen siendo elementos válidos de análisis de la sociedad, más que este sobredimensionamiento identitario. La identidad es una filfa. ¿Qué es la identidad? Todos somos identitariamente poliédricos. Yo digo, y no lo digo de coña, aunque la gente se lo toma a broma, yo soy una persona muy identitaria en mi esfera privada. Ni os imagináis lo pesado que soy con mi gran pasión, que es el Atlético de Madrid. Que eso sí que es una identidad, yo digo, esencial, joder. Yo es que me sorprende que nos dan lecciones algunos, no, pues sois muy laicos, sois afrancesados, joder. Yo digo, si tú supieras, si no te gusta ni el fútbol, coño, yo soy del equipo y soy sabinero. Un español de Madrid no puede ser más castizo, joder, y me gusta comer comida de verdad. Entonces, claro, ¿y qué? ¿Y qué? Políticamente todo eso es irrelevante. Hombre, ya sería muy delirante que planteáramos privar del sufragio universal, ¿no? a los aficionados del Real Madrid, aunque es una tesis que creo que hay que estudiar. Bueno, esta semana no es bueno decirlo porque algunos lo va a tomar en serio y me van a censurar, me van a cancelar, ¿no? Pero, joder, identidades asesinas, ¿no? Que decía Malouf, soy libanés y francés. Es decir, todos tenemos apegos, y además son apegos cambiantes y paisaje biográfico. Nosotros en Izquierda Española, en el Jacobino, no somos seres marcianos, que no sintamos y que no tengamos padres de un sitio, madres de otra, y una conjunción identitaria. Pero eso no puede ser un filtro de acceso a los derechos. O dicho de otra manera, esa invocación identitaria no puede ser un pasaporte para privar de derechos a otros conciudadanos, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en una esfera muy lejana llamada España, año 2024. Invocar la identidad, por ejemplo, para legislar un pacto fiscal que hace que los más pobres sean aún más pobres, hablemos claro, y los más ricos, más ricos. Y todo esto en nombre de la izquierda. Y todo esto además censurando a quienes lo criticamos desde la izquierda especialmente porque somos especialmente incómodos. Y oye, las urnas mandan y 30.000 votos es una... Se está grabando, ¿no? Bueno, a pesar de eso, es una mierda. Y no, yo no soy un youtuber, yo soy un tío serio. Es una mierda. Y la responsabilidad es principalmente que hayamos hecho una campaña con 0 euros externos. Otros han cobrado 100.000, 200.000 o 1 millón en negro. Da igual. Es una mierda, porque yo soy un adulto que me gusta reconocer las cosas. Y cuando no salen las cosas, la responsabilidad principalmente es de uno. Colectiva y principalmente individual. No esto de proyectar, no, es que son muy malos los otros. No, es una mierda. Aspiramos a mucho más. Pero muchas veces los principios no se tasan al peso, ¿no? Y a veces las urnas dicen una cosa, hay que respetarlas, pero yo creo que esta crítica, este planteamiento, al menos tiene el derecho a que se escuche en la sociedad, al menos eso. Al menos eso aspiramos, porque no decimos barbaridades irracionales, creo yo, sino sostenemos, o sea, a veces estamos, creo, señalando que el elefante está en la habitación. Ese es el problema de la identidad. No es que frente a la identidad planteemos la tabula rasa del racionalismo científico extremo según el cual nadie se pueda mover de la fila, sino que en nombre de la identidad se conculquen derechos políticos y se generen sociedades cada vez más desigualitarias. Por tanto, de vuelta a una izquierda clásica, ¿qué es esta izquierda clásica a la que yo apelo?
Bueno, una izquierda que tiene que ver con el mundo clásico, indudablemente. Hoy el republicanismo y el neorrepublicanismo y el republicanismo moderno no es ajeno a ideas, de hecho creo que en alguna de las diapositivas posteriores lo planteo, ¿no? Hay ideas que están en la obra de Aristóteles, que os voy a explicar a vosotros, ¿no? Virtud pública, bien común. Bueno, esa tradición republicana nosotros la reivindicamos, ¿no? Voy primero con esto, ¿no? Con el republicanismo, que muchas veces se entiende mal en España. Y dice, bueno, republicano, pero no te metes con el rey. Vaya republicano de Chichinabo eres. Bueno, a mí el rey no, tampoco me acuesto pensando en su majestad y diciendo, me conmueve que tengamos un rey. No, lo que pasa es que, bueno, en fin, una mínima honestidad intelectual habrá de hacernos reconocer que estamos en una monarquía no constitucional, como se dice, es una monarquía parlamentaria, por funciones simbólicas, representativas, que hay dinero detrás de eso y que ha habido actos de corrupción del emérito, pues indudablemente, y que hay cosas que revisar y que yo prefiero también una forma de gobierno republicana, pero hablamos de un republicanismo en serio, que va más allá de la forma de gobierno. Incluso hay una parte de la izquierda que siempre ha sido accidentalista, es decir, monarquía o república es un debate secundario, pero yo soy republicano a tiempo completo. Es decir, es un poco raro el republicanismo que impugna la monarquía parlamentaria, pero defiende los derechos históricos de los territorios forales. Repito, porque igual se me ha ido un poco. Derechos históricos de los territorios forales. No sé, España es un país extraño. Para ser republicano hay que defenderlo, tercera vez, derechos históricos de los territorios forales. Uno pensaría que esa es la maximización del peor principio monárquico, ¿no? La monarquía sustantiva del antiguo régimen. Eso es lo que habría que barrer, ¿no? Para empezar, barrer eso si somos republicanos. Pero bueno, un republicanismo sustantivo, ¿no? Que hable de participación política, no de ausencia de interferencias, no de abstencionismo, no de impugnación de la política. Hay una visión muy neoliberal de que la política es mala. Esto los Rayo y compañía lo dicen mucho, ¿no? Fernando Díaz Villanueva le gusta mucho decir esto, ¿no? No que los jóvenes no se dediquen a la política, ya se dedican ellos, ¿no? Ya se dedican ellos para legislar a favor de la especulación financiera, de las concentraciones de capital, ¿no? Al revés, la política es sinónimo de ciudadanía. Claro que hay que dedicarse a la política. Y esto no significa ser albise, ni significa tener un puesto político, sino significa participar en la asociación de vecinos, que no nos sea ajeno nada de lo humano, nada de lo que le pasa a nuestros conciudadanos, que lo que ocurre en la polis, en la esfera pública, nos interese, ¿no? Porque no estamos aquí para salvarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, sino para mirar fuera. Y esa mirada política es imprescindible y tiene mucho que ver con el republicanismo. La virtud pública, pero sobre todo la ley como garantía frente a la arbitrariedad y el despotismo. Este principio clásico, ¿no? Tantas veces repetido, ¿no? de gobierno de leyes, no de hombres. En otro libro de Ovejero se recordaba esa cita de Kant de que hay que diseñar las instituciones incluso para un pueblo de demonios, es decir, pensando que el hombre puede ser corruptible. Y hay ejemplos históricos que el hombre puede llegar a ser perfectamente no corruptible, sino abiertamente corrupto, e incluso, en fin, hay ejemplos de experiencias en la que la naturaleza humana no queda precisamente bien parada. Pues diseñemos las instituciones de tal manera que incluso en la posibilidad de corruptibilidad del ser humano, esas instituciones funcionan frente a la arbitrariedad. Por tanto, yo quiero lanzar una voz de alerta, ¿no? Esa izquierda populista que se cree que lo moderno, que lo transgresor es impugnar la ley, las instituciones, la Constitución. Lo que hay que impugnar son las condiciones sociales y económicas que impiden que muchos de esos derechos avanzados económicamente de la Constitución española, que hoy, si se hiciera otra Constitución, seguramente desde el punto de vista social y económico saldría una cosa muchísimo más neoliberal, por una correlación de fuerzas mucho más desfavorable para el movimiento obrero, para los trabajadores, ¿no? El problema no son las leyes muchas veces justas, el problema no es eso. Y desde luego no, como nos dijo ayer Rejón, que hay una desobediencia civil en el golpe de Estado de una oligarquía o de una burguesía corrupta en el año 2017 para romper el Estado y para no redistribuir con los más pobres, con los andaluces o los extremeños. No. Las leyes, que tienen que ser justas indudablemente, son la garantía frente al despotismo, son el patrimonio del que no tiene nada, del que no se puede ir al paraíso fiscal, del que no se va con el empresario del Bitcoin porque quiere doblegar al Estado-Nación, como dijo este majadero, doblegar al Estado-Nación. Yo cobro de las criptomonedas porque quiero doblegar al Estado-Nación. Nosotros lo contrario, lo que reivindicamos aquí en esta izquierda clásica, ¿no? En esta vuelta en la izquierda clásica, es una ley como resultado, sí, de la deliberación y de la participación colectivas,
¿no?, como resultado de la expresión unilateral de una oligarquía o de un pequeño grupo social, político y económico, y esa garantía frente al despotismo y la importancia de un diseño institucional racional y democrático. Me recordaba ayer Arturo, que tan amablemente como siempre me ha ayudado a hacer este PowerPoint, porque soy un auténtico analfabeto tecnológico, como no puede ser de otra manera, profundamente disfuncional para estas cosas de la tecnología. Sí, la racionalidad, ¿no? Este planteamiento jacobino que nosotros sostenemos en Izquierda Española de reordenar la organización territorial del Estado no es una provocación de nuevo, es el intento de devolver la racionalidad y esos valores de igualdad, de libertad, de justicia a un espacio público que es España, que tenemos que pensar sin anteojeras ideológicas. No tiene sentido de ninguna de las maneras que uno se ponga malo a 400 kilómetros de casa y no sepan si le han operado de cáncer, de apendicitis o si tiene una enfermedad terminal, y en cambio vayamos a que a 3.000 o 4.000 kilómetros de casa igual hay una tarjeta sanitaria europea, aunque pueda ser más o menos disfuncional. Eso no tiene sentido. No se trata de que los edificios estén en Madrid porque nos guste el centralismo frente a otras partes de España que no nos gustan menos, y es que no salimos de la M30, como dice algún payasín, sino se trata de que tengamos un historial clínico compartido para que la sanidad sea pública, blindada frente a privatizaciones, pero también frente a troceamientos. ¿A quién le molesta esto? O se trata, por ejemplo, que frente a determinada derecha neoliberal ayusista, que yo pues no estoy ahí, indudablemente, tengamos un sistema fiscal, sí, progresivo y redistributivo, que nos permita, pues, fortalecer el Estado social. Para eso no todas las regiones pueden tener competencias sobre los impuestos, porque si las tienen, lo que ocurre es que se compite fiscalmente a la baja. Por tanto, ¿por qué una parte de nuestra izquierda identitaria, posmoderna, hegemónica, no dice nada de esto y está tan contenta con algunos privilegios fiscales y económicos que están generando una enorme desigualdad? Y hablo de desigualdad no solo jurídica, social y económica, ¿eh? Nos dicen, pero es que habláis mucho de este tema. No hablamos de este tema porque sea un debate solamente intelectual y nos gusta este debate. Joder, qué pesados con el nacionalismo. Tiene efectos en la vida de la gente. Esto va a tener efectos en la vida de la gente, en el dinero disponible para acabar con las listas de espera en el lugar más pobre de España. Si unos señores de una región rica no reparten, se quedan sus impuestos y pagan al Estado central un cupo opaco, es menos dinero para los servicios públicos de los lugares. Y esto lo sabe todo el mundo. Lo sabe Más Madrid, lo sabe Sumar, lo sabe hasta Rejón, que dice, sí, pero España es plurinacional. En Bolivia la secesión es reaccionaria. En Francia, bueno, es que, pero la tradición española aboca que el Estado tenga que ser confederal. Mira, que me tome el pelo, como que la tradición española. Nosotros buscábamos hacer tabla rasa del pasado, precisamente una sociedad de justicia, ¿no? Pues defendamos precisamente un sistema institucional y también una organización territorial racional. Voy terminando. La tradición socialista, efectivamente, de esta izquierda clásica, como ya he dicho, nosotros yo creo que se puede reivindicar perfectamente la conjunción entre esa tradición republicana y la tradición socialista. No nos quedemos anclados en ese sobredimensionamiento de debates culturales, de consideraciones a veces irracionalistas. Volvamos a mirar nuestras sociedades, ¿no? Hagamos un análisis materialista. Entendamos que hoy las condiciones sociales y económicas siguen determinando incluso la esperanza de vida entre los barrios de una ciudad. En Madrid hay diferentes, en Madrid, no hay que ser tan lejos, hay diferencia de esperanza de vida según donde uno nace, según la familia donde uno nace, según los recursos donde uno nace, ¿no? Hablemos del trabajo, incluso hablemos desde una perspectiva republicana si hoy la izquierda tiene que plantear o no una renta básica universal, debate complejísimo al que estamos abiertos. Defendamos las mejores conquistas del liberalismo político al tiempo que nos enfrentamos a un fundamentalismo de mercado que yo creo que vacía esas conquistas y disuelve la ciudadanía en un plano muy formal, cuando se defiende la ciudadanía, pero en cambio no se defienden los derechos sociales y económicos en la que se apoya, pues no sabemos bien qué ciudadanía es ese, ¿no? Planteemos un debate sobre el Estado social y sobre el retroceso en los servicios públicos que se ha producido desde los años 80. Afrontamos la contradicción de cómo hacemos esto en un mundo globalizado, si sirve el Estado-nación o hay que ir a la construcción de espacios supranacionales más amplios. Hay muchos debates sin resolver y que son complejos y que planteo aquí, que invito simplemente al debate y a la reflexión y desde luego ahora en el turno de preguntas. Pero no olvidemos que seguimos viviendo en sociedades injustas, sociedades donde esa tiranía del origen empezaba por ahí, la izquierda aparece para impugnar el privilegio de origen, sigue apareciendo, ya no vinculada a la sociedad estamental, ya no vinculada a la monarquía, al clero, pero sí
a la posición social económica, a la cuna, al punto de partida, ¿no? Por eso el sentido del impuesto de sucesiones. Tenemos una sociedad uberizada en la que el trabajo está devaluado, donde incluso se ha roto el pacto capital-trabajo de posguerra. Las concentraciones de capital muchas veces son concentraciones de poder. La izquierda parece que invoca siempre el principio de la igualdad y regala el principio de la libertad. Cuando hablamos de redistribución de la riqueza, hablamos, desde una perspectiva ilustrada, de redistribución de las oportunidades, de la libertad, de la redistribución de la libertad, de las posibilidades de organizar de forma autónoma la vida de cada individuo, ¿no? Desarrollar un proyecto de vida autónomo. Yo creo que hay mucho espacio para que este debate se siga dando. Foros como este son profundamente esperanzadores, por eso quiero terminar reiterando mi agradecimiento, mi felicitación y deciros que ha sido un auténtico honor y que, por supuesto, estoy abierto a críticas, comentarios, preguntas y a cualquier otra cosa. Muchísimas gracias. Pues pasamos ahora al turno de preguntas. Levantando la mano voy dando la palabra. Lo único que sí que os pediría es que os acerquéis a algún micro, ¿vale? Es decir, por aquí, para que se pueda escuchar luego por el directo, porque si no desde allí no se escucha. Si no al de allí, es decir, al micro que queráis, y yendo en filita. Me ha tenido, me ha pasado un poco, ¿no? Perdón. Hola. Primero que todo, gracias por la presentación. Me ha gustado muchísimo. Y más que preguntas, van a ser comentarios, ¿vale? Van a ser matices, ¿vale? En primer lugar, decir que habría que diferenciar, porque al parecer haces equivalentes izquierda y socialismo. O no queda evidente de que hablas de cosas distintas o de que hablas de lo mismo, porque a día de hoy, digamos, hay una especie de equivalencia entre socialismo e izquierda. Y si esto no queda presente y patente y se repite y se dice, es muy difícil, o sea, debe quedar claro a mi juicio, porque cuando hablamos de izquierda y la Revolución Francesa, cuando hablamos de esto, no estamos diciendo, no podemos relacionarlo, por ejemplo, al movimiento obrero, porque esto es algo posterior. De hecho, el socialismo es hijo de la Revolución Industrial, no de la francesa. La izquierda francesa es liberal. O sea, cuando hablamos de izquierda, en la Revolución Francesa, incluso hasta la de 1820, las revoluciones de 1820, son liberales. No podemos hablar en ningún momento de socialismo o de algo similar o próximo a ellos. De hecho, el socialismo, las ideas socialistas surgen a partir o comienzan a formarse cuando de veras la Revolución Industrial comenzó a mostrar lo peor de ella. Y políticamente comenzó a formarse a partir de las revoluciones de 1830 y fundamentalmente de la Primavera de los Pueblos, que es la del 48. Eso por una parte, o sea, que habría que diferenciar o hacerlo patente más que diferenciar, porque popularmente, cuando uno habla de izquierda, lo que la gente va a escuchar, va a entender es socialismo, y no es lo mismo. Son cosas distintas según he entendido yo. Si hablamos de izquierda en la Revolución Francesa, no podemos decir, nadie debería de imaginarse, y alguien que no sepa podría hacerlo, nadie debería imaginarse en el socialismo porque es algo posterior, ¿vale? Esto por un lado. Luego, por el otro, es el tema de para ir más rápido, es el tema de la izquierda clásica, ¿vale? De la que se ha hablado, el retorno a la izquierda clásica. Esto, a mi juicio, es una especie de imposición de un término contemporáneo sobre los antiguos, ¿vale? Y es un poco... Teóricamente, estamos en teoría política, es una falta, ¿vale?
Has señalado 2 puntos, por ejemplo, has señalado 2 puntos del retorno a la izquierda clásica, que es la virtud pública y el bien común, y luego el gobierno de la ley, más o menos, como lo entendí yo. Virtud pública, bien común y el gobierno de la ley son sentido común, no es izquierda. Espera. Te lo digo porque, por ejemplo, si nos referimos a la virtud pública, el bien común, y pensamos, por ejemplo, en Cicerón, que es el gran defensor de los antiguos, de la virtud pública del bien común. Cicerón era un conservador. Cicerón era el gran defensor de los optimates, de la República de los terratenientes, ¿vale? O sea, no es algo de la izquierda. Y luego, si pensamos, por ejemplo, en el gobierno de la ley aparece reflejado y sustentado y abogado por Platón en las leyes, no en la República, porque él era más joven, pero en las leyes, cuando es su última obra de vejez, Platón hace una defensa increíble de las leyes, del gobierno de la ley, sobre el gobierno de los hombres. Y Platón era conservador, O sea, Platón era de los más conservadores, de los más conservadores que había en la antigüedad. Entonces, si tú me dices que retornemos a una izquierda clásica y la defines como este retorno, me estás diciendo que en caso de haber una izquierda clásica, esta izquierda sería conservadora. Me estás diciendo, ¿vale? Entonces eran estos puntos. Y ya está, no quiero ocupar más tiempo. Muchísimas gracias y puntos todos ellos muy, muy interesantes y que invitan a la reflexión en un debate pues profundo, seguro, largo, que ojalá podamos seguir manteniendo. De hecho, os he dejado por ahí el email, creo que se ha salido. Si no, quien lo necesite os lo facilito. Vamos a ver, como he ido un poco a uña de caballo sobre algunos temas, matices sobre los matices. No, claro, o sea, indudablemente. He dicho, para empezar, la izquierda, no nos vamos a ponernos pedantes, concepto análogo, unívoco. Hay izquierdas, hay muchas izquierdas. Es decir, esta categoría de Gustavo Bueno, que a mí tampoco es que me entusiasme, pero es verdad, hay generaciones. La izquierda jacobina, la izquierda liberal. El socialismo es otra cosa. Lo que yo reivindico, no reivindico yo, es que de la mano de la historiografía marxista clásica de Hobsbawm y algún otro, es decir, sí hay una continuidad, puede haber una continuidad, es decir, que el socialismo y el marxismo hay una reivindicación de una continuación, un perfeccionamiento, un paso adelante en la tradición ilustrada. Indudablemente la libertad y el liberalismo y las revoluciones burguesas y las Cortes de Cádiz, es decir, ahí no es una experiencia socialista, indudablemente, no es una experiencia socialista, totalmente de acuerdo con la cronología. De hecho, sería anacrónico reivindicar que el socialismo hablara en 1789, pero la Constitución más radicalmente democrática de la Revolución Francesa, 1793, uno puede ver ahí, bueno, o repasar los textos decir, los principios del comunismo, por ejemplo, el programa de la Liga de los Comunistas. Repasemos el programa de la Liga de los Comunistas. ¿Qué decía Engels ahí? Muchos de los planteamientos tienen que ver con la búsqueda de una sociedad de libres e iguales, no de proletarios proletarizados, de la continuación o de la preservación de la clase obrera de la revolución industrial, sino de la superación de eso. Con lo cual yo sí reivindico un marxismo de corte ilustrado, de la mano de Andrés de Francisco, por ejemplo, otro autor de la casa. Es decir, claro que hay una conjunción, yo creo, entre el marxismo y el republicanismo, ¿no? No dice provocativamente Félix Ovejero, soy comunista a fuer de liberal, ¿no? Dándole la vuelta a la... Bueno, pues es decir, que esto no es una butad, ¿no? Lo de la izquierda clásica es una falta leve, ¿no? Una falta leve para que me invitéis al próximo congreso, ¿no? Al cuarto congreso, porque esto es un congreso de teoría política clásica. Efectivamente, es un concepto, pues, seguramente metido con calzador. Lo que estoy reivindicando no es la virtud pública, el bien común y la ley. No, estoy reivindicando una tradición, la tradición más genuina y reconocible que parte de la izquierda jacobina, que es universalista, que es racionalista, que es ilustrada frente a una quiebra que aparece en el posmodernismo con una sobrerepresentación del subjetivismo, del relativismo cultural, del irracionalismo, del compadreo con algunos pensamientos genuinamente conservadores como la religión, como el nacionalismo etnoidentitario, como, en fin, como estas culturas de la cancelación que hemos visto que degradan la vocación universalista, como este sobredimensionamiento también de las políticas identitarias, y en ese sentido he planteado que la izquierda que yo reivindico, a la que yo me adscribo, conjuga una serie de derechos sociales y de análisis material de la realidad que se incardina dentro de la tradición socialista y que
entiendo que puede haber vasos comunicantes entre la tradición socialista y la tradición republicana, que la propuesta que yo aquí planteo no es la de la revolución de la Sierra Maestra, sino de un socialismo y un republicanismo que se dirijan, que se conduzcan a la aspiración de la emancipación, que creo que no se da en la sociedad capitalista frente a unas izquierdas posmodernas que están, creo, enfangadas en la sobrerepresentación de los debates culturales y de cuestiones posmateriales, dicho con todos los matices y, desde luego, con todos los trazos gruesos que permite el tiempo de la ponencia y de la respuesta. Pero, indudablemente, algunos de estos valores son valores que se pueden reivindicar desde un pensamiento liberal o incluso desde un pensamiento conservador. Entre otras cosas, en la ponencia lo hemos hablado, ¿no? Paisaje moral compartido. Es que hoy los conservadores muchas veces, pues claro que asumen pues un marco, en fin, que tiene que ver con esas revoluciones ilustradas, pero que claro que en el pensamiento clásico, indudablemente, autores genuinamente conservadores defendían el bien común. No digo que el bien común, la virtud pública, que sean de sentido común, ya tengo algo más de dudas. El concepto de sentido común me parece... Si lo mío ha sido falta leve, eso casi me parece falta grave. El sentido común no sé bien lo que es. Pero bueno, aceptémoslo, ¿no? Un paisaje moral compartido, sí, efectivamente. Pero bueno, esta es un poco la plasmación, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de izquierda clásica? Pues sí, de una izquierda que se incardina en la tradición racionalista, universalista, ilustrada y también socialista, señalando que hay izquierdas que no son socialistas, indudablemente, y que socialismo e izquierda seguramente no son conceptos intercambiables. Tienes toda la razón del mundo. Pero vamos, muchas gracias y muy interesante porque me has permitido matizar algunas cosas que seguramente merecían ser matizadas. Gracias. Voy a ir yo rapidito. Hemos hablado de la tradición política española, tanto de la izquierda como de la derecha. Esto es más bien un apunte. En España a día de hoy tenemos el Partido Popular, que tiene dos corrientes, una más neoliberal populista, que sería el ayusismo, y luego tendría un social cristianismo, porque llamarle democracia cristiana es faltarle un poco quizá el respeto al término. El problema que tenemos con España, con las derechas, es que desde la derecha liberal en España muere con la dictadura de Primo de Rivera. Pasamos de tener una derecha liberal a una derecha nacional. Por eso aquí se da el rara avis de que en España, al contrario que en otros países, lo que es centralista es la derecha, medianamente, y lo que es federalista es la izquierda. Básicamente, con Primo se pasa de tener la derecha liberal de los partidos dinásticos a tener una derecha nacional, que es la que luego heredará en cierta medida el franquismo. Y con la izquierda pues pasa algo parecido, porque por circunstancias de lo que vino siendo la guerra civil, en España se enfrentó la derecha nacional con la izquierda, que se alió durante la guerra con Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, esto viene un poco, desde mi punto de vista, de la realidad histórica, que es algo más compleja en el caso español y es algo únicamente contextual al caso español. Esto era el apunte. Luego, ha habido un momento que has preguntado de cara a derecha e izquierda si tiene sentido ese debate. A día de hoy, los politólogos nos gusta mucho el diagrama de Nolan. Yo creo que todos aquí tal. El diagrama de Nolan no renuncia al eje izquierda-derecha, pero incluye otro eje, que es el eje vertical, el eje libertad-autoritarismo. A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos a la luz de Nolan desde mi punto de vista? Tenemos un centro, que no sabemos muy bien qué es eso de centro, pero ahí está el PP, el PSOE, centro-izquierda, centro-derecha. No sabemos muy bien qué es esto del centro. Tenemos en algún país pues cierta izquierda todavía autoritaria, tal. Estaríamos hablando de casos a lo mejor como el de Corea del Norte, simplificándolo mucho. Tenemos una derecha neoliberal, que la derecha neoliberal es esta derecha que es liberal, pero solo en lo económico. De cara a hablar de libertades civiles nos cuesta más. Ahora he hablado de la honrosa excepción, que es Cayetana Álvarez de Toledo, según tú, que es a lo mejor un liberalismo más clásico, que no renuncia a esa parte. Que tiene parte. casi tanto éxito electoral como nosotros. Sí. A la luz de lo que le pasó con Casado, podemos, yo creo que afirmarlo. Creo que sacaría un poco menos. Y luego tenemos también la derecha conservadora, autoritaria y reaccionaria, representada pues, por Vox, por Junts, si me permiten, etcétera. ¿Qué es lo que no tenemos? Ni una izquierda ilustrada, ni una derecha ilustrada. Es decir, tenemos un neoliberalismo, sí, pero no tenemos un verdadero liberalismo. Es decir, yo creo que al final estamos un poco en la misma encrucijada, los liberales que también defienden el liberalismo cívico, con esa izquierda ilustrada que no renuncia precisamente a la ilustración, a su origen liberal.
Es decir, es un poco una reflexión Sí. que quería lanzar. Interesantísimo, Óscar. Sí, yo creo que alejándome de este relato franquista de la excepcionalidad española, yo creo que hay veces que hay que repasar un poco el nodo, ¿no? Las barbaridades que se decían y las... Pero bueno, esto era la propaganda cultural del régimen, ¿no? España es diferente, ¿no? España es la reserva espiritual de Occidente. España frente a lo que viene de fuera, ¿no? La impugnación, la conspiración judío-masónica, los comunistas, no sé cuántos. La excepcionalidad española, ¿no? España era diferente, era el último bastión. Franco había sido el centinela de Occidente, había derrotado al comunismo. Todo esto se decía, ¿no? En las clases de formación del espíritu nacional. Qué horror, no hace tanto tiempo, históricamente, hace 3 días, ¿no? Y hay una parte de la izquierda oficial en España que ha asumido ese relato, ¿no? España es diferente, España, su organización territorial, pero Spain is different, ¿no? Pero en el peor sentido, ¿no? Su organización territorial. Y hay algo de verdad, pero no puede haber resignación. No significa que no podamos transformar, porque entonces es una izquierda que esa es la izquierda conservadora, es la izquierda reaccionaria, es la izquierda que no quiere transformar nada. Es decir, yo no acepto que en España efectivamente cualquier propuesta centralista tenga que ser de derechas y cualquier propuesta federalista o confederalista más bien tenga que ser de izquierdas. Aunque es verdad que la historia de España está llena de elementos que hay que repasar, ¿no? Por ejemplo, la concesión del concierto económico después de la eliminación de los fueros en la España canovista después de la Tercera Guerra Carlista, creo que no me equivoco. El concierto económico data de 1876, no sé, por ahí. Claro, en fin, el carlismo, ¿qué pasó en el siglo XIX? ¿Tiene hoy algo que ver? Una historiadora, Concha Rodríguez, ¿no?, ha analizado cómo en los lugares donde el procés tuvo más fuerza, en Cataluña, eran precisamente lugares donde históricamente el carlismo era hegemónico. Precisamente, no precisamente en la Barcelona ilustrada, abierta, europea o cosmopolita, metropolitana, sino en el interior, es decir, lugares genuinamente carlistas. Entonces creo que esto también viene bien que nosotros lo recordemos, ¿no? Lo recordemos y lo pongamos encima de la mesa. Cuidado, porque algunas de esas propuestas descentralizadoras tienen que ver con la reacción, con la tradición, con la identidad, con el neocarlismo, con lo cual igual no son tan progresistas. Igual no son tan progresistas los aliados presuntos de la Segunda República contra el régimen, que fueron aliados de aquella manera, ¿no? Algunas notas historiográficas que nunca nos podemos olvidar, el PNV que hizo en Santoña con los fascistas italianos, o cuál fue el comportamiento de Esquerra Republicana en la Segunda República propiciando un golpe de Estado. Un golpe de Estado, ¿no? ¿Quiénes eran los hermanos Badía? Pues 2 pistoleros fascistas. ¿Qué era el Estado catalán? Los escamots, ¿no? Yo creo que eso hay que recordar. ¿Cuál es la historia de Esquerra Republicana? No hay una historia negra ahí y una historia más cercana al fascismo que a la Internacional Socialista. Pues indudablemente sí. Y muy de acuerdo también con lo segundo que dices, ¿no? Muy interesante. Lo del centro difuso me hace gracia porque hay gente que, rechazando dogmáticamente las etiquetas izquierda y derecha, que han sido superadas, constantemente en las tertulias habla de el centro, la extrema izquierda y la extrema derecha. Y dices, vamos a ver, el centro es un lugar equidistante entre 2 polos, que si usted habla constantemente de centro, que es una idea difusa y fofa, pues asumirá que existen izquierda y derecha, pues no, el centro, ¿qué es? Hábleme usted del liberalismo, claro, tendrá que ver entre 2 puntos. Y si usted habla de un extremo, y previamente me ha negado la existencia de la izquierda, es un poco raro, ¿no? Los comentaristas políticos a veces incurren en estas contradicciones. Sí, yo creo que una derecha liberal clásica o liberal política, desde luego más liberal política, pues sí, existe de mala manera, ¿no? Desde luego una derecha ilustrada yo creo que no, sí una derecha populista neoliberal y una derecha populista de otro tipo, ¿no? De las que va a plantear un encierro comunitario para proteger a los perdedores de la globalización frente a las desigualdades y tal. Y desde luego, pues yo creo que una izquierda más bien identitaria y populista es la hegemónica, estoy de acuerdo, ¿no? Falta recomponer esa tradición ilustrada, racionalista, que creo que no se hace una gran pedagogía tampoco, ni desde la política práctica, ni quizás tampoco desde la academia, ¿no? Donde esto Ovejero lo contaba también, ¿no? Me he pasado tanto tiempo escribiendo libros sobre el nacionalismo que ¿qué es en el fondo? En buena medida una filfa intelectual, ¿no? La consideración de lo que decía Santayana, ¿no? El alma controlada por la geografía, ¿no? Haber nacido en un lugar del mundo me hace poseedor de unas esencias nacionales, me hace superior a, en fin, una teoría política un poco endeble y con implicaciones prácticas un poco xenófobas.